Bien, les decía que el caso Monsalve tiene dos miradas, ¿no? O al menos dos miradas en lo inmediato. Uno, naturalmente, es la denuncia que pesa en su contra por una funcionaria que lo acusa de violación. Y eso, por supuesto, tendrá que ser determinado y demostrado en la justicia. Pero hay otro elemento paralelo del cual se ha hablado menos en estos días, pero que tiene que ver con algo extremadamente importante, y es la seguridad nacional. Estamos hablando ni más ni menos que de quién estaba a cargo de las policías, de Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia. Y hay un analista y experto en defensa y seguridad que ha puesto el acento ahí. ¿Qué fue lo que falló? En este caso, se lo vamos a preguntar directamente a Richard Koyunyan Inglis, como decía, experto en defensa y seguridad nacional. Richard, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Oye, yo creo que sí. Sí, pues sí. Lo decías en una, perdona que te interrumpa, lo decías tú en una columna de opinión del Mostrador, y tú decías, claro, falla del sistema de seguridad nacional a propósito del caso Monsalve. Las organizaciones de inteligencia extranjera o las organizaciones criminales buscan precisamente altas autoridades que tienen un rol en seguridad. ¿Para qué? Para extorsionarlos. Pero más allá de si hubo o no hubo extorsión, la pregunta es, ¿cómo ves el caso desde el punto de vista de la seguridad? Bueno, lo primero, que yo creo que también lo dije en la columna, no hay que perderse. El problema es un potencial abuso sexual que está en investigación en esta materia. Y yo creo que en eso está claro que eso, si es así, es un delito, y un delito grave. Ahora, desde la perspectiva mía, y corresponde que esto ha sucedido en otros países antes, los servicios de inteligencia extranjeros y las organizaciones criminales buscan personas que potencialmente ellos puedan extorsionar o controlar. Y eso creo que no tengo seguridad si habrá sucedido acá o no, pero justo el perfil de las personas que buscan son subsecretarios como el subsecretario Monsalve, que tenía a cargo, ¿no es cierto?, la supervisión directa del sistema, digamos, de la Agencia Nacional de Inteligencia y de las policías. También podrían ellos haber buscado generales de Carabineros, prefectos de la PDI, personas que tienen algún grado de influencia o control del sistema de inteligencia o de las policías. Y si eso es así, esto sucede en países como México, sucede en otros países del mundo. Hay un caso muy famoso en Inglaterra en los años 60 o 50, el caso Prófumo. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas raras. Y creo que en el caso de Chile se puso mucho acento efectivamente en el delito mismo, lo cual es muy correcto, pero también por otro lado yo iría, y posteriormente entrar en la dinámica esta de si Boric no supo, la ministra Toá, etcétera, y que son cosas, en mi punto de vista, importantes, pero nadie hace realmente la pregunta, bueno, teníamos un riesgo acá, y por eso que uno busca por lo general que personas que cumplen el rol como cumplía Manuel Monsalve sean por lo general personas que sean de una conducta tal y de comportamientos financieros y de ese tipo muy rectos, para que nunca sean víctimas de una extorsión o de un mal uso. No sé si me explico en esa manera. Richard, exacto, por supuesto. Richard, pero déjame ir contigo repasando algunos aspectos del caso, porque quiero preguntarte desde lo que se sabe, desde lo que se conoce hasta ahora, ¿en qué medida aquí se puso en riesgo desde tu punto de vista la seguridad nacional? La seguridad nacional se puso en riesgo porque todo indica que el ex subsecretario Manuel Monsalve habría tenido una conducta un poco desordenada, no sé cuál es la palabra que uno podría utilizar, dejando en claro que si hubo un abuso sexual, eso es lo más importante, pero lo que quiero plantear es que el perfil de conducta del subsecretario Monsalve efectivamente era de tal que si no fue extorsionado o su situación no fue aprovechada por terceros, porque tuvimos mucha suerte. Y por otro lado, tampoco me queda claro que la situación de él haya sido detectada por lo que se llama la contrainteligencia o los servicios de seguridad internos, o en Estados Unidos sería, no sé, el FBI que cumple ese rol, o el MI5 en Gran Bretaña, que tienen por función detectar casos de este tipo. Entonces, lo que debería haber sucedido acá,
que si este caballero tenía esta conducta desde hace un tiempo, los servicios de inteligencia debieron haber saltado y lo debieron haber alertado a la ministra del Interior y al presidente de la República que había un riesgo en la conducta o forma de manejarse del subsecretario Monsalve. A ver, pero lo que debieran haber hecho entonces, es decir, por ejemplo, ministra, el subsecretario nos pide que no lo acompañemos a determinados lugares, anda solo, se sube a un auto de aplicación. ¿Esas son las cosas que debieron haberse advertido, por ejemplo? Por lo general, cuando hay conductas de este tipo, sí, y son o bueno para la fiesta, o tiene compañía diversa durante toda la semana, no tengo idea, es decir, pero hay cosas que uno va diciendo, oye, pucha, qué raro, voy a investigar, no sé, pero ese voy a investigar, que yo sepa no sucedió, porque tuvo que ocurrir una denuncia de abuso sexual que fue tramitada correctamente, una querella, ¿no es cierto?, o una denuncia en el Ministerio Público se puso a investigar, y esto recién saltó cuando el Ministerio Público pidió ciertas cosas, o la PDI a pedido de ellos o de otros, no sé, se metió en el tema. Pero yo tengo todo me indica, y la información también informal que tengo del mundo político, es que al parecer la conducta del ex subsecretario Monsalve debería haber llamado la atención a alguien, y lo que me preocupa a mí es que no llamó la atención ni a sus superiores, a la ministra del Interior y al presidente de la República, ni tampoco a la ANI o a las policías que hubieran dicho, ¿sabe qué? No sé, ojo, cuidado, aquí hay algo. Y acuérdate que también es decir, estas son las típicas conductas que aprovechan, como te dije, los servicios de inteligencia extranjeros o las mismas organizaciones de crimen, digamos, criminales, que buscan a la gente que tiene algo de influencia sobre lo que ellos hacen. Y cuando no lo pueden hacer, situaciones como digo yo, que le dejaron aquí, digamos, obvias como esta, a veces derechamente van y amenazan a la familia, extorsionan de otras formas, sin que el tipo haya tenido una conducta disipada. Ya, es que eso es muy importante, porque lo que te quiero preguntar es lo siguiente: esto nos muestra, es todo esto que tú refieres y que aparentemente no ocurrió, ¿nos está mostrando que nuestro sistema de inteligencia es precario? Es tremendamente precario. Acuérdense que lo que tenemos hoy en día es una ley de inteligencia del año 2004, que creo que te lo planteé alguna vez. La izquierda no quería tener al frente a la KGB y la derecha no quería tener a la DINA o la CNI, y por lo tanto la hicieron absolutamente inútil. Y creamos también una organización de inteligencia llamada la ANI, que es muy de análisis, pero es poco operativa. Tiene departamentos de inteligencia y contrainteligencia. Yo creo que la única vez que funcionó, a mi entender, bien, es posterior al estallido social, cuando la toma el almirante Jordán y la hace más operativa, sin mediar un cambio en la ley. Pero este es otro ejemplo de que nos urge tener un sistema de inteligencia robusto y moderno, que permita detectar situaciones de este tipo, tal como a veces alegamos que nuestro sistema de inteligencia o el sistema de inteligencia policial no es capaz de tener más información respecto de organizaciones criminales o para dónde está evolucionando la cosa. Aquí tenía una muestra de que teníamos el problema sentado al frente o encima de la organización y nadie se dio cuenta. Ahora, Richard Koyunyan, tú tienes mucha experiencia en estos temas de defensa, seguridad nacional, y acá hay varios elementos, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos lo que te decía, ¿no es cierto? Un subsecretario que se desentiende de sus escoltas, que entiendo que esto puede pasar. O sea, al menos alguien entrevistaba hace unos días a el exministro de Interior, Jorge Burgos, y decía, bueno, sí, efectivamente tú puedes decir que, oye, yo quiero en esto estar tranquilo, solo, pero ¿hasta qué punto esa autonomía puede caber en una persona que tiene a su cargo las policías, como describes tú? Está bien, lo que pasa es que la protección policial que tenía el subsecretario Monsalve no era para cuidar que él no se mandara a desastres, era para protegerlo producto de su rol como subsecretario a cargo de las policías y a cargo de la inteligencia, ¿ya? Otra cosa es que efectivamente él tenga derecho a vida privada y a no andar siempre vigilado por las policías, pero cuando las policías él les pide, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero andar solo en estos horarios o quiero ir a estas otras cosas, las policías se tienen que reportar de vuelta con sus superiores y decir, ¿sabe qué? El subsecretario en 4 oportunidades nos ha pedido que no lo acompañemos,
esto se está volviendo frecuente y alguien, y eso es lo que uno esperaría dentro del sistema, debería decir, qué raro, vamos a hablar con el subsecretario o vamos a investigar qué es lo que está pasando acá, porque si esto se vuelve frecuente es porque aquí hay otro tipo de conducta que no es decir, en ese sentido, donde fallan las policías es de alertar y prevenir a su mando, y su mando posteriormente tiene que reportarlo al, ¿cómo se llama?, a la misma ANI o a la ministra del Interior, decir, ¿sabe qué? El subsecretario Monsalve, la verdad que le gusta salir solo todas las noches. Nosotros no podemos darle protección en esas condiciones, y la pregunta que vendría de vuelta, bueno, ¿y en qué anda el subsecretario? Mire, no sé, investiguemos, ¿ya? Puede sonar duro, puede sonar que uno se está metiendo en la vida privada de alguien, pero cuando ese alguien tiene a cargo las policías y la inteligencia, y sabiendo que esto es algo habitual en otros países, uno debería probablemente haber hecho doble clic, ¿no es cierto?, y decir, ¿en qué andará el caballero? Cuéntame, cuando él... Sí. Por duro que suene, exactamente. Es que quiero preguntarte lo siguiente, Richard, porque lo que empieza a circular aparentemente todo esto, ¿no? Las primeras versiones que hay, que él habría expresado es que él había sido víctima de una extorsión y por eso él habría revisado, ¿no es cierto? En ese principio, bajo esa hipótesis, quiero decir, él habría revisado las imágenes, solo que le pide más aún a la Policía de Investigaciones que vaya a detectar las imágenes. Entonces, ¿cómo analizas tú lo que ahí ocurrió? La cosa es que si eres víctima de una extorsión, como cualquier ciudadano, vaya a hacer una querella en el Ministerio Público. Si las policías no investigan porque quieren investigar, es decir, a no ser que esté frente a un delito flagrante, las policías actúan. Si no, es el Ministerio Público el que determina que las policías tengan que actuar. Entonces, todo ese cuento es como que existiera un Chile para el subsecretario y un Chile para el resto de los chilenos. Y eso es lo que no, digamos, yo no sé si el ex subsecretario Monsalve piensa que somos tontos nosotros, ¿ya? Pero somos tontos hasta las 12 nomás, ¿ya? Y después de eso ya uno comienza a decir, aquí hay algo que no cuadra. Y lo que más me preocupa, y evidentemente todo esto te genera un riesgo mayor de seguridad nacional, porque convengamos, Mirna, que probablemente hasta que sucedió esto, el subsecretario Monsalve era el que nos generaba más respeto en temas de seguridad. Entonces, esto es como el clásico de aquel de que se cae, y se cae muy grande esta persona, se cae de muy alto, porque además creo que era de los pocos que generaba respeto en el gobierno actual respecto del manejo de la seguridad. O sea, entendiendo como un tema complejo donde él y la ministra Toá son los más involucrados. Claro, pero por eso te pregunto, porque el haber ocupado la policía para ir a detectar las cámaras, de esto termina, ¿no es cierto?, con la salida, con la dada de baja de la prefecta inspectora a cargo de la inteligencia de la PDI, y tú dices en tu columna que es una decisión que está correcta, pero es cortar el hilo por lo más delgado. Yo creo que uno tiene que hacer una investigación completa acá del tema, es decir, ¿dónde falló todo esto? Porque claramente yo creo que acá hay responsabilidades del director general de la PDI, de la subsecretaría del Interior porque una cosa es que falle el sistema no fue capaz de detectar esta situación, pero en particular los que tenían acceso a la información de las actuaciones del subsecretario era la gente que trabajaba en la subsecretaría del Interior, que están dos patitas que te tengo corriendo para todos lados, arrancando, ¿no es cierto?, del epicentro. Y el resto es la policía que debió haber saltado diciendo, tengo un problema porque este señor hay algo que no me parece lógico, no entiendo, y eso va más allá que la señorita o señora que estaba como prefecta inspectora a cargo de la inteligencia policial de la PDI. Este tema tampoco le saltó a Carabineros, ¿ya? Entonces, y probablemente todos deben estar encontrando buenas razones para decir que ellos no eran responsables de esto porque este era el jefe. Pero cuando uno habla de temas de inteligencia, un sistema robusto es capaz también de detectar en la empresa privada, por ejemplo, si un gerente general o un presidente de directorio tampoco cumple sus funciones. Entonces, si los controles existen del subsecretario hacia abajo, pero no lo involucran a él, entonces tenemos un problema. Hay un problema de código de ética, hay un problema de comportamiento de las autoridades, y dos, hay un tema también de responsabilidad presidencial, que es el que designa a los subsecretarios y a los ministros, de asegurarse de que el tipo está designando a personas
lo más adecuadas, tanto en lo técnico como en características personales y en su conducta, más todavía cuando son posiciones que tienen a cargo como dijimos antes, la seguridad pública y la inteligencia. Tú te podrás imaginar cómo se ve a público la caída en imagen de que la persona que estaba a cargo de estos temas resultó ser o pueda resultar ser alguien cuya conducta deja mucho que desear. Claro, pero por eso te lo pregunto, porque todo esto nos está mostrando también toda la vulnerabilidad y que si efectivamente él hubiese sido objeto, por ejemplo, de un grupo criminal, hablemos del Tren de Aragua, oye, pero se hacen un festín, ¿o no? No, se hace un festín porque él es el que controla o dispone de muchas de las acciones que hace la policía. Es decir, mira, tú tienes dos formas donde él puede intervenir, ya sea ante gobiernos extranjeros que lo utilicen o organizaciones criminales. Una, porque tiene acceso a información que él puede alertar de acciones de las policías, redadas, no sé, cosas que dispone el Ministerio Público junto a la policía. Él tiene acceso a todo lo que es la acción policial. También puede alertar a alguien sobre la efectividad o no efectividad de nuestros servicios de inteligencia. Y esto, te insisto, puede ser tanto de uso para una organización criminal como para un gobierno extranjero. Por ejemplo, el caso del teniente Ojeda, ¿te acuerdas que tan conversado durante el verano y donde eran las policías y la PDI que tenían que, junto con el Ministerio Público, resolver el tema? Y aparentemente todo indica que hay huellas de algún gobierno extranjero en esa situación. ¿Ya? Entonces, lo que quiero en el fondo decir con esta columna cuando la escribí fue, ojo, esto pasa en otras partes del mundo. Esto es como casi, Mirna, como un clásico, no sé, de estas series narco de México, ¿ya? Cuando las organizaciones criminales pasan a controlar o extorsionar o a veces mismo cuando autoridades se vuelven los jefes de las organizaciones criminales. Entonces, bueno, ¿cómo te proteges de eso? Es decir, lo que te digo, cuando en la realidad en que nosotros vivimos, tenemos que entender que no estoy diciendo que tenemos que ser más papistas que el Papa, pero nuestras autoridades públicas que tienen relación con la seguridad pública tienen que ser personas que no puedan ser objetos de extorsiones producto de sus conductas. Ojo, y también hay que plantear algo, las familias de ellos o su ecosistema más cercano también tienen que ser protegidos porque las organizaciones criminales van a tratar de actuar sobre puntos, ya sea sobre tu conducta o sobre tu familia, ya sea tomando el control de ellos, secuestrándolo o a veces también incluso las familias de estas personas que están más expuestas también tienen que tener conductas relativamente más intachables que el resto, porque además la sociedad les ha confiado a ellos el tema de la seguridad pública. Tú no puedes poner ¿cuál es el drama de todo esto? Si resulta así. Ponle que resulta que la acusación es verídica y totalmente... Es decir, ya la acusación te pone... decir, oye, pusimos un criminal a cargo de la seguridad pública, si resultara correcta. Y dos, aparentemente él habría realizado algunas conductas posteriores en utilización de las policías, modificación de pruebas o acceso a información, etcétera, que tampoco son legales. Entonces, eso es lo que duele a la gente. Cómo teníamos a alguien a cargo de la seguridad pública, y por eso es que el presidente Boric y la ministra Toá hoy en día, cuando sale toda esta información, se sienten traicionados. Yo entiendo que ellos puedan fallar por 24 horas, que supo, no supo, se enredaron, no se enredaron, no supieron cómo trabajar este tema, porque no es típico. Pero el sistema como todo falló y también falla y produce sensación de abandono, de traición, no sé, todo lo que se te ocurra. Dime, claro, no, y eso es lo más relevante finalmente, ¿no? Richard, de esta experiencia cruda, ¿no? Que tiene esta dimensión terrible que de una víctima que acusa un hecho muy grave, por cierto, y sabemos, ya lo hemos dicho, ¿no? Que esto tiene que ser resuelto, por cierto, en la justicia, pero ¿qué lecciones las más importantes? O sea, tú dijiste, aquí tiene que haber una investigación profunda al interior de la administración, pero ¿qué cambios debieran hacerse a partir de esto? Sí, tiene que haber, en el fondo tiene que haber un sumario interno a nivel del Ministerio del Interior, de Seguridad Pública. Exacto. 2, tiene que haber una investigación muy profunda también para donde determinados que fallaron los policías. Y 3, esto nos tiene que servir como un ejemplo, que la ley de inteligencia no puede seguir
estacionada en el Congreso, ya entre discusiones entre una Cámara y la otra, tenemos que sacar una ley de inteligencia robusta, adecuada a los tiempos actuales. Nosotros, si no tenemos un sistema de inteligencia y una ley de inteligencia que sean efectivas, vamos a tener que, es decir, no vamos a poder utilizar a nuestras policías en buena forma. No nos sobran policías en Chile como para poder, sean de la PDI o de Carabineros, y por eso mi punto siempre digo es, y lo dicen todos los expertos, y parece que los políticos no logran entenderlo, que necesitamos sacar la ley de inteligencia del Congreso, mejorar la que existe actualmente, darle más capacidades a la ANI, y dos, lo que decíamos antes, hagamos sumarios administrativos internos para ver dónde fallamos a nivel de la PDI, de Carabineros y del Ministerio del Interior, en particular en la Subsecretaría del Interior, que este tema se nos pasó colado. No, tremendo análisis. Te quiero dar las gracias, Richard Koyunyan Inglis, experto en defensa y seguridad nacional, por habernos traído esta otra mirada, esta otra dimensión del caso Monsalve, que ha quedado relegada a un último plano y que debiera tener también una atención especial. Fantástico, así que muchísimas gracias. Estoy feliz de vuelta en la entrevista ahora que ya salí elegido concejal por Las Condes, así que sí, pues. Muy bien. Estamos de vuelta. Y ya se terminó este periodo en que no podía, no sé, dar entrevistas o escribir columnas, así que estamos de regreso. Bueno, para lo que necesiten. Uy, maravilloso, sí, porque tu análisis es muy interesante, además tienes mucha experiencia en el tema. Gracias una vez más, Richard. Que les vaya muy bien. Chao, buena tarde. Gracias.